Hay días en los que miro a las personas y descubro algo que casi nadie se atreve a decir. No es la falta de talento lo que las detiene, tampoco la falta de oportunidades. Lo que las consume ocurre mucho antes de cualquier fracaso visible. Sucede en silencio, dentro de la mente, cuando una decisión pequeña se negocia una vez más. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Sabes lo que deberías hacer, pero terminas haciendo otra cosa. No porque no quieras avanzar, sino porque tu mente aprendió a buscar comodidad antes que compromiso. La vida no responde a las mejores intenciones, responde a las decisiones que se sostienen cuando nadie aplaude. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Yo solo observo un patrón que se repite, y cada vez que aparece, el resultado también se repite. He observado que muchas personas pasan años intentando cambiar su vida sin tocar el lugar donde realmente comienza el problema. Cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de pareja, cambian de horario, cambian de metas, cambian incluso la manera en que se presentan ante los demás, pero conservan intacta la conversación que tienen consigo mismas. Y tarde o temprano, esa conversación termina llevándolas al mismo sitio. No importa cuántas oportunidades aparezcan, no importa cuántas veces prometan comenzar de nuevo. Cuando la mente sigue negociando cada decisión importante, la vida vuelve a parecerse demasiado a lo que ya era. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que avanzan por momentos, pero algo los devuelve. Sienten entusiasmo al principio, pero después aparece una voz tranquila, convincente, casi razonable, que les dice que hoy no es el mejor día, que todavía falta prepararse, que no pasa nada por esperar un poco, que mañana tendrán más energía. Esa voz no grita, no amenaza, no parece peligrosa. Y quizá por eso tantas personas terminan obedeciéndola. Yo he visto cómo alguien puede perder una oportunidad antes de intentarlo. No porque la oportunidad fuera demasiado grande, sino porque la duda tuvo más tiempo para hablar. He visto cómo una persona puede abandonar una decisión sin anunciarlo. Simplemente empieza a posponerla. Primero una hora, después un día, luego una semana. Y cuando finalmente mira hacia atrás, descubre que no hubo un momento exacto en el que se rindió. Solo hubo pequeñas concesiones, pequeñas conversaciones privadas, pequeñas derrotas que nadie vio. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez sabes lo que significa levantarte con una intención clara y acostarte con la sensación de que otra vez te fallaste en algo que parecía sencillo. No hablo de grandes promesas. Hablo de esas cosas que uno sabe que debería hacer y no hace. Esa llamada, esa página, esa caminata, ese trabajo pendiente, esa conversación incómoda, esa decisión que lleva meses esperando una versión más valiente de ti. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. La mayoría de las batallas que cambian una vida no tienen testigos. No hay aplausos cuando alguien decide levantarse, aunque no tenga ganas. No hay música cuando una persona cierra una distracción y vuelve a lo importante. Nadie celebra el momento exacto en el que alguien deja de justificarse. Y sin embargo, ahí comienza casi todo. Recuerdo haber observado durante años a un empresario que parecía tener una capacidad extraordinaria para mantenerse firme. No era el hombre más brillante de la sala. Tampoco era el más carismático. Hablaba poco, escuchaba mucho y tenía una manera muy sencilla de hacer las cosas. Llegaba temprano. Revisaba lo que debía revisar. Cumplía lo que había prometido. No parecía estar luchando contra sí mismo cada mañana. Desde afuera, uno podía pensar que era una persona naturalmente disciplinada, como si hubiera nacido con una facilidad que otros no tenían. Pero un día, durante una conversación tranquila, me dijo algo que cambió mi forma de observarlo. Me confesó que durante muchos años había sido exactamente lo contrario. Empezaba proyectos con entusiasmo y los abandonaba cuando dejaban de emocionarlo. Prometía cosas que luego intentaba justificar. Se convencía de que trabajaba mejor bajo presión, cuando en realidad solo esperaba hasta que el miedo fuera más grande que la pereza. No hablaba de sí mismo con orgullo, tampoco con vergüenza. Lo decía como quien por fin entiende un patrón antiguo. Me contó que hubo una época en la que su negocio estaba a punto de desaparecer. No por una gran crisis externa, no por una traición, no por mala suerte. Estaba desapareciendo porque durante meses había evitado mirar números que sabía que debía mirar. Había retrasado conversaciones con clientes, había dejado decisiones importantes para después. Cada día resolvía lo urgente y abandonaba lo esencial.
Y como muchas personas, se decía que estaba ocupado. Esa palabra le permitía sentirse responsable mientras seguía huyendo, hasta que una mañana llegó a su oficina y encontró sobre su escritorio 3 cartas de cobro, 2 cancelaciones y una lista de pagos que no podía cubrir. En ese momento no apareció ninguna revelación espectacular. No sintió una fuerza nueva, no se convirtió de pronto en otra persona. Solo entendió algo muy incómodo. Su negocio no estaba perdiendo contra el mercado, estaba perdiendo contra sus propias demoras. A partir de ese día comenzó a hacer algo que, visto desde afuera, parecía demasiado pequeño para explicar un cambio tan grande. Cada mañana escribía la decisión que más quería evitar y la hacía antes de cualquier otra cosa. No preparaba una lista larga, no buscaba sentirse preparado, no esperaba inspiración. Elegía aquello que su mente intentaba mover hacia el final del día y lo colocaba al principio. Algunas mañanas era llamar a un cliente molesto, otras revisar una pérdida, otras despedir a alguien que ya no estaba cumpliendo, otras admitir un error. Durante meses no hubo resultados visibles. El negocio seguía frágil, la presión continuaba. Pero algo dentro de él empezó a cambiar. No su talento, no su inteligencia. Cambió la relación con su propia palabra. Cuando decía que haría algo, dejó de preguntarse más tarde si todavía tenía ganas. Había comprendido que una decisión pierde fuerza cuando se somete demasiadas veces al estado de ánimo. La historia no terminó con una expansión extraordinaria ni con una fortuna repentina. Terminó de una forma más sobria. El negocio se estabilizó, recuperó clientes, pagó sus deudas, aprendió a crecer con prudencia. Años después, quienes lo conocían hablaban de su constancia como si fuera parte de su personalidad. Pero yo sabía que no había sido un regalo, había sido una práctica silenciosa. Él no había dominado el mercado. Primero, había dejado de obedecer cada argumento de su mente, y esa diferencia, aunque nadie pudiera verla, empezó a aparecer en todo lo demás. He pensado muchas veces en esa historia porque muestra algo que suele quedar oculto. Las personas no siempre fracasan por falta de capacidad. Muchas veces fracasan porque su mente aprende que toda decisión puede renegociarse. Dicen que comenzarán a cierta hora, pero cuando llega esa hora, consultan otra vez cómo se sienten. Dicen que cuidarán su dinero, pero cuando aparece un deseo vuelven a discutirlo. Dicen que pondrán un límite, pero cuando alguien se incomoda, retiran la decisión. Dicen que terminarán lo que empezaron, pero al llegar el cansancio, convierten el cansancio en autoridad. Así, poco a poco, la mente descubre que no necesita obedecer, solo necesita insistir. Sabe que si produce suficiente incomodidad, la persona cederá. Sabe que si ofrece una explicación razonable, recibirá permiso. Sabe que la promesa puede durar hasta que aparezca una emoción distinta. Si eres una persona buena, quizá has sido paciente con todo el mundo menos firme contigo. Tal vez cumples cuando otros dependen de ti, pero pospones aquello que solo depende de tu palabra. Llegas cuando alguien te espera, pero no cuando te espera tu propia vida. Resuelves problemas ajenos con rapidez, mientras los tuyos permanecen abiertos durante meses. Desde afuera pareces responsable, y probablemente lo eres. Pero existe una diferencia entre ser responsable ante los demás y ser confiable para uno mismo. Hay personas que jamás faltarían a una reunión importante, pero faltan todos los días a las decisiones que tomaron en silencio. No porque sean débiles, no porque no quieran mejorar. Sucede porque nadie les enseñó a reconocer la batalla. Creen que están decidiendo entre trabajar o descansar, entre ahorrar o gastar, entre hablar o callar. Pero en el fondo están decidiendo algo más profundo, si su palabra tiene peso cuando no hay testigos. Yo no juzgo esa lucha, la conozco. He visto cómo la mente puede fabricar argumentos brillantes para proteger una costumbre que ya no sirve. Puede llamar prudencia al miedo, puede llamar descanso a la evasión, puede llamar paciencia a la demora, puede llamar autenticidad a la falta de control, puede decir que uno debe escucharse cuando en realidad solo quiere evitar una incomodidad momentánea. Y lo más difícil es que algunos de esos argumentos contienen una parte de verdad. Claro que una persona necesita descansar, claro que debe ser prudente, claro que no todo se resuelve forzándose, pero la mente utiliza verdades parciales para defender patrones completos. Ahí nace la confusión. No en la mentira evidente, sino en la justificación que suena sensata. Hay días en los que la batalla es clara. Uno sabe exactamente que está huyendo, pero hay otros en los que la retirada parece una decisión inteligente. La persona reorganiza su agenda en lugar de comenzar. Busca más información en lugar de actuar. Ajusta sus planes una vez más. Espera el momento adecuado. Habla con varias personas. Reflexiona. Se prepara. Y todo eso puede parecer progreso. Sin embargo, nada esencial se mueve.
Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Están cansados no por lo que hacen, sino por todo lo que continúan discutiendo consigo mismos. Cada tarea pendiente ocupa un espacio. Cada decisión postergada permanece abierta. Cada promesa incumplida deja una pequeña duda. Con el tiempo, la persona no solo pierde resultados, pierde confianza en su propia voz. Eso es quizá lo más costoso. Cuando alguien se promete demasiadas cosas y no las sostiene, comienza a escucharse de otra manera. Ya no cree completamente en sus planes. Se emociona, pero una parte interna sabe que probablemente abandonará. Dice, esta vez será distinto, pero la frase llega acompañada de recuerdos. Recuerdos de otras veces, de otros comienzos, de otras decisiones que parecían firmes hasta que apareció la primera dificultad. Y entonces, la mente usa el pasado como prueba. Dice, ya sabes cómo termina esto. No necesita impedir que la persona empiece, le basta con recordarle que no suele terminar. La confianza personal no desaparece en un solo fracaso, se desgasta en pequeñas incoherencias. En la alarma que se apaga después de haber decidido levantarse. En el gasto que se hace después de haber decidido esperar. En el mensaje que no se envía. En el límite que se retira. En el trabajo que se deja a medias. Cada una de esas acciones parece pequeña, pero transmite una idea. Mi decisión vale mientras no me incomode demasiado. Y cuando esa idea se repite, la vida entera comienza a construirse alrededor de ella. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. No hay éxito exterior que pueda sostenerse durante mucho tiempo sobre una palabra interior debilitada. Una persona puede tener oportunidades, contactos, recursos, incluso talento, pero si cada decisión depende de su emoción más reciente, todo permanece inestable. Puede avanzar rápido y retroceder igual de rápido. Puede conseguir algo y perderlo. Puede comenzar con fuerza y desaparecer en silencio. No porque la vida esté en su contra, sino porque todavía no existe continuidad entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. La disciplina de la mente no empieza cuando uno controla todos sus pensamientos. Eso sería imposible. Empieza cuando deja de tratar cada pensamiento como una instrucción. La mente puede decir «no quiero» sin que eso signifique «no lo haré». Puede decir «esto es difícil» sin que eso signifique «debo detenerme». Puede decir «mañana será mejor» sin que mañana tenga que recibir el trabajo de hoy. Los pensamientos aparecen. Las emociones cambian. El cansancio llega, la duda visita, nada de eso es extraño. Lo extraño es haber entregado a cada sensación el poder de decidir. Yo he visto personas esperar durante años a sentirse listas. Y también he visto a otras avanzar todavía sintiéndose inseguras. La diferencia no estaba en la ausencia de miedo. Estaba en quién tenía la última palabra. Una persona escuchaba a su mente y después decidía. La otra escuchaba a su mente y obedecía. Desde afuera, ambas podían parecer iguales. Ambas dudaban, ambas se cansaban, ambas querían abandonar a veces. Pero solo una había entendido que sentir algo no obliga a convertirlo en conducta. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has confundido durante mucho tiempo la disciplina con una personalidad rígida, fría o severa. Tal vez piensas que las personas constantes no sienten las mismas resistencias, pero casi siempre las sienten. La diferencia es que no convierten la resistencia en una conversación interminable. No necesitan convencer a su mente cada mañana. Tampoco esperan entusiasmo. La decisión ya fue tomada. Y cuando una decisión deja de depender del debate diario, aparece una fuerza tranquila. No una fuerza espectacular. Una estabilidad. La vida no responde a las intenciones. Responde a las decisiones sostenidas. Esa verdad puede parecer dura, pero también explica muchas cosas. Explica por qué alguien con buenas ideas sigue en el mismo lugar. Explica por qué una persona menos talentosa avanza más lejos. Explica por qué algunos años parecen llenos de esfuerzo y vacíos de resultado. La intención puede ser sincera. El deseo puede ser profundo. La persona puede querer cambiar de verdad, pero la vida no puede construir con lo que alguien quiso hacer. Solo puede responder a lo que repitió. La batalla que nadie ve ocurre justo ahí, en el espacio breve entre el impulso y la decisión.
En esos segundos en los que la mente presenta una salida fácil. Nadie sabe cuántas veces una persona se venció o se abandonó durante un día. Nadie ve cuántas negociaciones internas ocurrieron antes de una acción. Pero los resultados terminan mostrando el acumulado. Lo invisible se vuelve visible con el tiempo. La demora se convierte en distancia. La constancia se convierte en carácter. La concesión se convierte en costumbre. Y la costumbre, sin pedir permiso, empieza a decidir el rumbo. No creo que una persona tenga que ganar todas las batallas internas. Eso también sería otra forma de exigencia imposible. Habrá días torpes, habrá decisiones débiles, habrá momentos en los que uno vuelva a lo conocido. Pero existe una diferencia entre fallar en una ocasión y construir una identidad alrededor de la falla. Existe una diferencia entre descansar y rendirse en silencio, entre ajustar el camino y abandonar la dirección. La mente siempre intentará borrar esas diferencias, porque le conviene que todo parezca igual, pero no lo es. Aquel empresario no cambió el día que decidió salvar su negocio. Cambió cada mañana en la que hizo primero lo que más quería evitar. Su resultado fue la consecuencia visible de una batalla privada que había dejado de negociar. Nadie vio la mayoría de sus victorias. Nadie estuvo presente cuando tomó el teléfono con miedo. Nadie aplaudió cuando revisó pérdidas que prefería ignorar. Nadie celebró cuando admitió un error. Pero años después, todos pudieron ver el resultado y llamarlo éxito. Quizás sucede lo mismo con muchas vidas. La gente ve el resultado final y supone que hubo una cualidad especial. No ve las mañanas comunes, no ve los impulsos ignorados, no ve las decisiones aburridas, no ve la cantidad de veces que alguien hizo lo correcto sin sentir nada extraordinario. El éxito parece visible solo al final, pero comienza mucho antes, en un lugar donde nadie puede entrar contigo. Y tal vez la pregunta no sea si tienes suficiente talento, tiempo o capacidad. Tal vez la pregunta que permanece en silencio es otra. Cuando tu mente vuelva a pedirte una excepción, ¿qué valor tendrá la palabra que ya te diste? He observado que muchas personas no pierden el control de su vida en una sola decisión. Lo pierden poco a poco, en actos tan pequeños que parecen no tener importancia. Una compra innecesaria, una hora desperdiciada, una conversación evitada, un compromiso movido para mañana. Nada de eso parece suficiente para cambiar un destino, y quizá por eso resulta tan fácil repetirlo. El problema no suele estar en lo que ocurre una vez, está en lo que se convierte en respuesta habitual. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que sus días se escapan, que trabajan, que se esfuerzan, que incluso terminan cansados, pero al mirar con honestidad descubren que lo importante sigue esperando. No hubo una gran tragedia. Solo hubo demasiadas decisiones pequeñas tomadas por el impulso del momento. Yo no creo que los impulsos sean enemigos, son parte de nosotros. El cansancio pide descanso, el miedo pide distancia, el deseo pide satisfacción, la incomodidad pide alivio. Todo eso es humano, pero una vida empieza a perder dirección cuando cada impulso recibe autoridad. Cuando sentir algo se convierte automáticamente en hacerlo. Cuando el estado de ánimo comienza a gobernar lo que ya había sido decidido con calma. Hay una diferencia profunda entre escuchar lo que uno siente y obedecerlo sin cuestionarlo. Escuchar permite comprender. Obedecer entrega el mando. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has dicho muchas veces, solo por hoy. Solo por hoy no haré lo que prometí. Solo por hoy gastaré más de lo que debía. Solo por hoy evitaré esa conversación. Solo por hoy volveré a una costumbre que había decidido dejar. La frase parece pequeña, incluso parece compasiva, y en algunas ocasiones puede serlo, pero cuando el solo por hoy aparece con demasiada frecuencia, deja de ser una excepción y se convierte en una forma de vivir. La mente aprende rápido. Aprende qué argumentos funcionan. Aprende qué emoción debe producir para conseguir permiso. Aprende que, si hace sentir suficiente cansancio, la decisión puede moverse. Que, si crea suficiente ansiedad, el compromiso puede reducirse. Que, si recuerda una decepción antigua, el riesgo puede evitarse. La mente no necesita destruir una decisión, solo necesita debilitarla poco a poco. Una promesa que se renegocia cada día termina dependiendo de la emoción más fuerte de esa mañana. He visto a personas creer que la libertad consiste en hacer lo que sienten, pero hacer siempre lo que uno siente puede convertirse en una forma silenciosa de esclavitud. Si el cansancio decide,
uno descansa incluso cuando el descanso ya no repara. Si el miedo decide, uno se protege hasta quedar encerrado. Si el deseo decide, uno consume sin medida. Si la comodidad decide, uno evita todo lo que exige crecimiento. Desde afuera puede parecer libertad porque nadie obliga, pero por dentro existe una obediencia constante. La persona responde a cada impulso como si no tuviera otra opción, y esa respuesta repetida comienza a cobrar un precio. No siempre lo cobra de inmediato. Ese es el engaño. La decisión cómoda ofrece una recompensa rápida y presenta la factura mucho después. Un día perdido no parece grave. Una cantidad pequeña gastada tampoco. Una tarea aplazada no cambia nada en ese momento. Sin embargo, la vida acumula. Acumula lo que se hizo y también lo que se evitó. Acumula la atención dispersa, las horas entregadas, las oportunidades postergadas y las palabras que nunca llegaron a convertirse en actos. La mayoría de las personas observa las consecuencias cuando ya son grandes, pero casi nunca mira las decisiones que las construyeron. Mira la deuda, pero no las pequeñas compras repetidas. Mira la distancia en una relación, pero no las conversaciones que se fueron evitando. Mira la falta de resultados, pero no las mañanas entregadas a la distracción. Mira el cansancio, pero no la desorganización que lo alimentó. Mira la pérdida de confianza, pero no las promesas pequeñas que dejó sin cumplir. La consecuencia visible parece llegar de repente. En realidad, venía caminando desde hace tiempo. Cada impulso obedecido sin conciencia había colocado una parte del resultado. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay decisiones que producen placer y dejan desorden. Hay decisiones que producen incomodidad y dejan paz. La mente suele mirar el primer minuto. La vida responde al acumulado. Ahí nace una tensión que todos conocemos. Lo conveniente ahora no siempre es lo conveniente después. Lo que alivia este momento puede complicar los próximos meses. Lo que incomoda hoy puede evitar años de arrepentimiento. Pero el impulso no piensa en años. El impulso quiere resolver el instante. Quiere cerrar la tensión. Quiere escapar de la sensación presente. Por eso resulta tan convincente. Habla desde una necesidad inmediata. No muestra todo el camino. Solo muestra la puerta más cercana. Yo he aprendido a observar que muchas excusas no son mentiras completas. Una persona puede estar realmente cansada. Puede sentir miedo de verdad. Puede tener dudas razonables. Puede necesitar una pausa. Pero una emoción verdadera no siempre conduce a una decisión correcta. Esa es una de las verdades más incómodas. Sentir algo intensamente no lo convierte en una orden. La emoción puede ser sincera y aún así estar defendiendo una costumbre dañina. El miedo puede ser real y estar exagerando el peligro. El cansancio puede existir y ser resultado de haber pospuesto demasiado. La tristeza puede ser profunda y empujar hacia un aislamiento que la vuelve más pesada. La mente busca coherencia y por eso suele construir explicaciones que justifican lo que ya desea hacer. Primero aparece el impulso, después aparece el argumento, y como el argumento suena inteligente, la persona cree que está eligiendo con claridad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que les falta disciplina, pero a veces lo que les falta es reconocer el momento exacto en el que dejan de decidir. Ese momento puede durar pocos segundos. Aparece una incomodidad, surge una salida fácil y la persona responde sin detenerse. Abre el teléfono, cambia de tarea, compra, calla, se retira, pospone. Después intenta explicarse por qué lo hizo, pero la decisión ya ocurrió. Repetida cientos de veces, esa reacción se convierte en una estructura. La vida comienza a ordenarse alrededor de impulsos que nunca fueron examinados. Y entonces la persona siente que no tiene control, aunque nadie se lo haya quitado de una sola vez. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has intentado cambiar grandes cosas sin mirar las pequeñas obediencias de cada día. Has pensado en una nueva etapa, en mejores resultados, en una versión distinta de tu vida, pero sigues concediendo autoridad a los mismos impulsos. No es una acusación, es una observación. El resultado exterior suele ser la suma de respuestas interiores que parecían demasiado pequeñas para importar. Una vida firme no se construye solo con decisiones grandes. Se construye cuando las decisiones pequeñas dejan de contradecir aquello que la persona dice querer. La vida no responde a las intenciones. Responde a las decisiones sostenidas.
una intención puede existir durante años sin producir ningún movimiento. Alguien puede querer ahorrar, cuidar su cuerpo, mejorar su trabajo, reparar una relación o terminar un proyecto. Puede quererlo con sinceridad, pero si cada impulso contrario recibe permiso, la intención queda reducida a una idea agradable, no porque sea falsa, sino porque nunca fue protegida por una conducta constante. Las intenciones muestran lo que una persona desea. Las decisiones repetidas muestran lo que finalmente está construyendo. He visto que la disciplina empieza a sentirse menos pesada cuando uno entiende esto. Ya no se trata de pelear contra cada deseo. Se trata de no permitir que lo inmediato decida siempre por lo importante. No se trata de volverse rígido. Se trata de reconocer que toda elección deja una huella, aunque sea pequeña. Algunas huellas acercan, otras desvían, y ninguna parece definitiva por sí sola, pero el camino se forma con ellas. La mente seguirá proponiendo alivio, seguirá mostrando atajos, seguirá diciendo que una excepción no cambia nada. A veces tendrá razón. Una excepción aislada rara vez cambia una vida. Pero una excepción repetida deja de ser excepción. Se convierte en dirección. Y quizá la pregunta que permanece abierta no es cuánto cuestan tus grandes errores, sino cuánto has pagado ya por esas pequeñas decisiones que parecían no costar nada. He llegado a pensar que el verdadero carácter de una persona nunca aparece cuando todo el mundo la está mirando. Aparece cuando el silencio llena la habitación y nadie sabrá si cumplió o no con aquello que había decidido hacer. Es en ese instante donde la mente vuelve a hablar. Ya no necesita inventar grandes argumentos, solo susurra que nadie lo notará, que puede esperar un poco más, que un pequeño desvío no cambiará nada. Y precisamente porque nadie está mirando, la decisión parece insignificante. Pero la vida tiene una manera muy distinta de medir las cosas. No registra únicamente los grandes logros, también registra las pequeñas repeticiones que terminan construyendo una identidad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se esfuerzan por cuidar la imagen que proyectan hacia los demás, pero rara vez observan la imagen que están formando dentro de sí mismos. Una persona puede parecer responsable ante el mundo y al mismo tiempo estar perdiendo lentamente la confianza en su propia palabra. Esa pérdida no hace ruido, no ocurre de un día para otro, se instala despacio. Cada vez que uno promete algo en silencio y luego se concede una excepción sin una razón verdadera, deja una marca. Nadie la ve, nadie la comenta, pero uno sí la siente. Y aunque intente ignorarla, esa sensación termina acompañándolo cada vez que vuelve a proponerse un cambio. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Quizá has descubierto que las decisiones más importantes no son las que publicas ni las que otros celebran. Son aquellas que solo conoces tú. Levantarte cuando podrías seguir acostado. Terminar un trabajo aunque nadie vaya a revisarlo ese mismo día. Administrar bien tu tiempo cuando no existe ninguna presión externa. Guardar silencio cuando sería más fácil responder con enojo. Cumplir un compromiso aunque nadie recuerde que lo hiciste. Esas acciones parecen pequeñas porque no producen reconocimiento inmediato, pero son las que fortalecen la relación con uno mismo, y esa relación termina influyendo en todo lo demás. He observado que muchas personas esperan sentir confianza para actuar, cuando con frecuencia sucede al revés. La confianza aparece después de muchas acciones coherentes. No nace de un pensamiento optimista, nace de comprobar, una y otra vez, que uno puede sostener una decisión incluso cuando el entusiasmo desaparece. Es una construcción lenta, tan lenta que a veces parece que no está ocurriendo nada. Sin embargo, cada día en que una persona honra su palabra sin depender del estado de ánimo, está colocando una piedra más en un edificio que solo podrá verse con claridad después de mucho tiempo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Vivimos en una época donde casi todo invita a buscar resultados visibles de inmediato, pero las transformaciones más profundas casi siempre permanecen ocultas durante un largo periodo. Nadie observa cómo una raíz se fortalece bajo la tierra, solo ven el árbol cuando finalmente crece. Lo mismo ocurre con el carácter. Durante meses, incluso durante años, puede parecer que esas pequeñas decisiones no cambian nada. Pero un día, la persona responde con serenidad donde antes reaccionaba con impulso. Termina lo que empieza, mantiene la calma donde antes encontraba una excusa. Entonces, los demás creen que algo extraordinario ocurrió, cuando en realidad solo están viendo el resultado de cientos de decisiones invisibles. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas.
Esa verdad se confirma especialmente cuando nadie observa, porque es allí donde desaparece el deseo de impresionar y solo queda la posibilidad de ser coherente con la palabra que uno se dio. Al final, el éxito no empieza cuando el mundo reconoce a una persona. Empieza mucho antes, cuando esa persona puede mirarse en silencio y saber que hizo lo correcto incluso aunque nadie estuviera presente para aplaudirlo. Y quizá esa sea una de las preguntas más difíciles de responder con honestidad. Cuando cierras la puerta y te quedas completamente a solas contigo, ¿la persona que eres coincide con la persona que dices querer llegar a ser? He observado que la comodidad rara vez se presenta como un peligro. Llega con una voz tranquila. No exige demasiado. No amenaza. Solo propone dejar algo para después, evitar una conversación difícil, permanecer un poco más en un lugar conocido, elegir lo que duele menos en este momento. Y precisamente por eso resulta tan fácil obedecerla. Nadie siente que está tomando una decisión capaz de cambiar su vida. Parece apenas una pausa, un descanso, una excepción razonable, pero la comodidad tiene una forma particular de cobrar. Casi nunca presenta la factura el mismo día. Permite disfrutar el alivio primero y deja que el costo aparezca cuando ya se ha convertido en distancia, atraso, dependencia o arrepentimiento. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No sienten que hayan elegido una vida pequeña, solo recuerdan haber evitado muchas incomodidades pequeñas. Y cuando finalmente observan el resultado, les cuesta reconocer que ambas cosas estaban conectadas. Hace algunos años conocí a un hombre que había construido una empresa estable. No era una compañía enorme, pero funcionaba bien. Tenía clientes fieles, empleados con experiencia y una reputación que le había costado décadas levantar. Durante mucho tiempo, él había sido una persona atenta, presente y cuidadosa. Revisaba los detalles, escuchaba a su gente y entendía lo que ocurría dentro del negocio. Pero con los años empezó a cansarse, no de una manera dramática, simplemente comenzó a buscar más comodidad. Primero dejó de asistir a ciertas reuniones porque confiaba en que otros podrían resolverlas. Después, empezó a evitar las conversaciones difíciles con algunos empleados antiguos. Sabía que ya no estaban cumpliendo como antes, pero le incomodaba enfrentarlos. También dejó de visitar a sus clientes principales. Pensaba que la relación era lo bastante sólida y que no hacía falta mantenerla con la misma atención. Desde afuera, nada parecía grave. La empresa seguía funcionando, los ingresos aún llegaban, los problemas eran pequeños, y cada vez que alguien le advertía que algo debía cambiar, él respondía que no había razón para exagerar. Decía que había trabajado demasiado durante muchos años y que ahora merecía disfrutar un poco. Tenía razón en algo, merecía descansar. El problema era que había empezado a llamar descanso a la desconexión. Había dejado de recuperar fuerzas y comenzado a retirarse de sus responsabilidades. La diferencia era sutil, pero el tiempo la hizo visible. Un día perdió a uno de sus clientes más importantes. No fue por precio, tampoco por una oferta imposible de igualar. El cliente se marchó porque durante meses había intentado hablar con él y nunca había recibido una respuesta directa. Después renunciaron 2 empleados valiosos. Estaban cansados de cargar con decisiones que nadie quería tomar. Poco después apareció un problema financiero que había crecido en silencio porque los reportes ya no se revisaban con cuidado. Entonces, aquel hombre hizo lo que muchas personas hacen cuando la consecuencia finalmente llega. Buscó el momento exacto en el que todo había comenzado a salir mal. Quería identificar un error grande, una mala decisión, una fecha, pero no pudo encontrarla. Lo que encontró fue una cadena de pequeñas comodidades, reuniones evitadas, llamadas pospuestas, conversaciones aplazadas, informes sin revisar, decisiones entregadas a otros no por confianza, sino por cansancio. Ninguna de esas cosas parecía suficiente para explicar la situación. Sin embargo, juntas lo explicaban casi todo. Recuerdo que me dijo una frase sencilla. Pensé que estaba comprando tranquilidad, pero estaba vendiendo el control. No la dijo con amargura. La dijo como quien por fin ve algo que había estado frente a sus ojos durante mucho tiempo. A partir de entonces, volvió a involucrarse. No regresó con entusiasmo juvenil, ni con discursos sobre empezar de nuevo. Regresó de una forma más sobria. Se sentó con sus empleados. Escuchó molestias que habría preferido no escuchar. Llamó a clientes que quizá ya no querían hablar con él. Revisó números incómodos. Admitió que había confundido el derecho a descansar con el permiso de abandonar lo esencial. Algunas relaciones no se recuperaron. Algunos clientes no volvieron.
Parte del daño permaneció, pero la empresa logró estabilizarse y con el tiempo recuperó una dirección clara. La historia terminó sin una victoria espectacular. Terminó con un hombre comprendiendo que la comodidad no era gratuita, aunque durante mucho tiempo pareciera serlo. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez no has abandonado nada de forma abierta, pero has empezado a retirarte de algunas partes de tu vida. Sigues presente, aunque cada vez menos. Sigues diciendo que algo te importa, pero evitas todo lo que exige sostenerlo. Una relación puede seguir existiendo mientras las conversaciones importantes desaparecen. Un trabajo puede conservarse mientras el compromiso se debilita. Un sueño puede seguir nombrándose mientras nadie hace nada por acercarse a él. La comodidad no siempre nos aleja de golpe. A veces nos permite quedarnos físicamente mientras nos retiramos por dentro. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay momentos en los que descansar es necesario. Hay etapas en las que disminuir el ritmo es una forma de cuidado, pero también hay ocasiones en las que la mente utiliza esas verdades para evitar lo que sabe que debe enfrentar. Y la diferencia no siempre puede explicarse ante otros. Uno la reconoce en silencio, sabe cuándo está descansando y cuándo está escapando. Sabe cuándo necesita tiempo y cuándo solo está esperando que un problema desaparezca por sí solo. Sabe cuándo está siendo paciente y cuándo está retrasando una decisión que tarde o temprano tendrá que tomar. La comodidad promete paz inmediata, pero muchas veces entrega inquietud prolongada. Evitar una conversación reduce la tensión durante unas horas, pero puede extender un conflicto durante meses. No revisar una cuenta evita una preocupación hoy, pero permite que la deuda crezca. Permanecer en una costumbre conocida impide sentir incertidumbre, pero también impide descubrir qué habría ocurrido fuera de ella. La mente mira el alivio. La vida acumula el costo. Y ese costo puede tomar formas distintas. Oportunidades que ya no vuelven, confianza debilitada, tiempo perdido, respeto propio reducido. He visto a personas pagar durante años por decisiones que tomaron para evitar unos minutos de incomodidad. No porque fueran incapaces, no porque no entendieran, sino porque en el momento crítico eligieron lo más fácil y creyeron que la consecuencia también sería pequeña. Pero la vida no responde al tamaño aparente de una decisión, responde a su repetición. Una retirada repetida se convierte en distancia, una evasión repetida se convierte en carácter. Una concesión constante termina gobernando aquello que la persona decía querer proteger. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Aquel empresario tenía buenas intenciones. Quería cuidar su empresa, mantener a sus empleados y conservar a sus clientes. Pero durante una etapa, sus decisiones diarias estaban construyendo lo contrario. Esa es una verdad difícil de aceptar. Podemos amar algo y al mismo tiempo descuidarlo. Podemos valorar una relación y evitar las conversaciones que la salvarían. Podemos desear un futuro distinto y seguir eligiendo lo que mantiene intacto el presente. La intención revela afecto, la conducta revela dirección. Tal vez la comodidad nunca fue el problema por sí sola. Tal vez el problema comienza cuando le entregamos el derecho de decidir qué enfrentamos y qué seguimos evitando. Porque una vida sin ninguna incomodidad también puede convertirse en una vida sin profundidad, sin crecimiento y sin verdad. Y quizá la pregunta que queda abierta no es cuánto descanso necesitas, sino qué precio estás pagando por aquello que llamas tranquilidad. He observado que la mente nunca deja de hablar. Incluso cuando todo parece estar en calma, sigue proponiendo caminos distintos. A veces dice que todavía no es el momento. Otras veces asegura que ya es demasiado tarde. En ocasiones insiste en que primero hace falta sentirse preparado y cuando por fin llega esa preparación, encuentra una nueva razón para esperar. Es una conversación constante. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que su problema es la falta de tiempo o de oportunidades, cuando en realidad pasan gran parte de su energía discutiendo con una voz que siempre encuentra un argumento diferente para no avanzar. Lo curioso es que esa voz rara vez parece equivocada. Habla con lógica, recuerda errores del pasado, advierte riesgos reales,
Presenta escenarios posibles, por eso resulta tan convincente. Pero he aprendido que la pregunta importante no es si la mente tiene razones, casi siempre las tendrá. La pregunta es quién toma la decisión final, porque una vida no cambia cuando desaparecen las dudas, cambia cuando las dudas dejan de ocupar el lugar de la decisión. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Quizá has esperado muchas veces a sentir absoluta certeza antes de actuar. Has pensado que un día despertarás con una claridad perfecta, sin miedo, sin resistencia y sin preguntas. Pero ese día casi nunca llega. La mente encuentra nuevas incertidumbres para reemplazar las anteriores. Si hoy resuelves una preocupación, mañana aparecerá otra distinta. Esa es su naturaleza. Buscar seguridad completa antes de avanzar puede convertirse en una forma elegante de permanecer inmóvil. He visto que las personas más constantes no son aquellas que viven sin pensamientos negativos. Son aquellas que aprendieron a no convertir cada pensamiento en una orden. Escuchan la duda, pero no le entregan el volante. Escuchan el cansancio, pero no permiten que decida por ellas cada mañana. Escuchan el miedo, pero entienden que el miedo describe una emoción, no un destino. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia el rumbo de una vida entera. Porque cuando una decisión permanece firme, incluso mientras la mente sigue protestando, comienza a construirse una confianza silenciosa. No una confianza basada en sentirse invencible, sino en saber que la propia palabra pesa más que el impulso del momento. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez durante mucho tiempo has intentado cambiar tus resultados luchando contra cada pensamiento incómodo, y esa batalla resulta agotadora. La mente siempre encontrará algo nuevo que decir, siempre podrá fabricar otra excusa, otro temor o una nueva condición para empezar. Pero llega un momento en que uno comprende que no necesita ganar cada discusión interna. Solo necesita dejar de someter sus decisiones al resultado de esa discusión. La vida no responde a las intenciones. Responde a las decisiones sostenidas. Cada día ofrece una nueva oportunidad para confirmar quién tiene la última palabra. La emoción que cambia con las horas o la decisión que fue tomada con serenidad. Con el tiempo, esa diferencia deja de sentirse como un esfuerzo permanente y empieza a convertirse en una forma de vivir. No porque la mente haya dejado de proponer caminos fáciles, sino porque finalmente aprendió que ya no es ella quien decide. Y quizá la pregunta que permanece en silencio es esta. Cuando tu mente vuelva a ofrecerte una razón convincente para renunciar, ¿escucharás esa voz? ¿O escucharás el compromiso que un día hiciste contigo mismo? He conocido personas exitosas que, al mirarlas desde lejos, parecían tener algo especial. Una seguridad distinta. Una capacidad natural para sostenerse cuando otros abandonaban. Pero al acercarme, descubrí casi siempre una verdad más sencilla. No eran personas sin dudas, sin cansancio o sin miedo. Eran personas que habían dejado de obedecer cada cambio interno. Recuerdo a un hombre que dirigía una empresa pequeña de distribución. No había heredado el negocio ni había comenzado con grandes recursos. Durante años trabajó con márgenes estrechos, pocos empleados y demasiadas responsabilidades. Lo que más llamaba mi atención no era su conocimiento, porque otros sabían más que él. Tampoco su rapidez, porque había gente mucho más brillante. Era su manera de mantenerse. Llegaba a la misma hora, revisaba cada compromiso, respondía a las llamadas incómodas, no dependía de sentirse inspirado. Un día le pregunté cómo había construido esa constancia y se quedó en silencio antes de responder. Me dijo que durante mucho tiempo había sido una persona dominada por sus propios estados de ánimo. Cuando sentía entusiasmo, trabajaba sin descanso. Cuando el entusiasmo desaparecía, todo se detenía. Hacía planes grandes los domingos y empezaba a romperlos el lunes por la tarde. Durante años culpó al mercado, a los clientes, a la falta de apoyo y a las circunstancias. Algunas de esas dificultades eran reales, pero ninguna explicaba por completo por qué él abandonaba incluso cuando todavía tenía posibilidades. El cambio comenzó después de perder un contrato importante. Había preparado una propuesta durante semanas, pero pospuso una revisión final porque estaba cansado. Se dijo que la terminaría temprano al día siguiente. Esa noche descansó mal, llegó tarde y envió el documento con errores. El cliente eligió a otra empresa. No era la primera oportunidad que perdía por una demora, pero fue la primera vez que dejó de buscar una explicación afuera. Comprendió que no había sido derrotado por una compañía más grande.
Había sido derrotado por una decisión pequeña que había entregado al cansancio. Desde entonces, no hizo promesas extraordinarias. Estableció unas pocas reglas privadas. Terminar antes de descansar. Revisar antes de enviar. Responder antes de que la incomodidad creciera. Llegar aunque no tuviera ganas. Al principio continuó fallando. Hubo mañanas en las que volvió a posponer y semanas en las que cayó en costumbres antiguas. Pero dejó de convertir cada falla en una identidad. Simplemente regresaba a la decisión. Con el tiempo, su empresa empezó a crecer. No de manera repentina. Primero dejó de perder clientes por descuido. Luego ganó la confianza de proveedores que sabían que cumpliría. Después sus empleados comenzaron a imitar su estabilidad. Años más tarde, cuando otros hablaban de su éxito, mencionaban su visión y su capacidad de liderazgo. Yo recordaba otra cosa. Recordaba al hombre que había aprendido a enviar un documento a tiempo a pesar del cansancio. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has pensado que necesitas convertirte en alguien completamente distinto para avanzar. Pero muchas veces la diferencia no nace de una cualidad extraordinaria. Nace de dejar de abandonarse en los momentos ordinarios. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Esperan una gran oportunidad, pero descuidan las pequeñas decisiones que les permitirían sostenerla cuando llegue. Quieren resultados diferentes, aunque todavía responden de la misma manera ante el aburrimiento, la presión o la incertidumbre. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Gobernarse no significa no sentir resistencia, significa reconocerla sin entregarle autoridad absoluta. Aquel hombre no eliminó su cansancio, su miedo ni sus dudas. Solo dejó de permitir que decidieran todo por él. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Y mientras algunos buscan aquello que los haga excepcionales, otros construyen en silencio la capacidad de cumplir con lo que ya saben que deben hacer. Tal vez el éxito nunca perteneció únicamente a los más brillantes, sino a quienes aprendieron a permanecer cuando su propia mente comenzó a pedirles que se retiraran. He observado que muchas personas miran la disciplina como si fuera una prisión. La imaginan como una vida sin descanso, sin espontaneidad, sin espacio para respirar. Piensan que disciplinarse significa vivir bajo una presión constante, obedecer horarios rígidos y renunciar a todo aquello que produce placer. Pero con el tiempo he visto algo distinto. La falta de disciplina también encierra. Encierra en las consecuencias de decisiones impulsivas. Encierra en deudas que pudieron evitarse, en promesas rotas, en relaciones descuidadas, en oportunidades que llegaron antes de que la persona estuviera preparada para sostenerlas. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que quieren sentirse libres, pero pasan sus días intentando reparar lo que hicieron cuando obedecieron cada impulso. Quieren tranquilidad, pero han construido una vida llena de pendientes. Quieren opciones, pero sus decisiones pasadas redujeron el espacio disponible. Quieren elegir, aunque durante años dejaron que el cansancio, el miedo o la comodidad eligieran por ellos. Yo no creo que la disciplina quite libertad. Creo que revela cuánto cuesta vivir sin ella. Una persona que cuida su dinero puede parecer limitada mientras evita ciertos gastos, pero con el tiempo descubre que posee opciones que otros ya no tienen. Una persona que cuida su cuerpo puede parecer exigente mientras sostiene hábitos incómodos, pero más adelante encuentra una libertad que no se compra fácilmente. Una persona que aprende a regular su carácter puede guardar silencio en un momento en que quisiera reaccionar. Y quizá desde afuera parezca que se contiene demasiado, pero esa pausa puede salvar una relación, una reputación o una oportunidad. La disciplina no siempre se siente como libertad en el instante. A veces se siente como renuncia, como límite, como incomodidad. La libertad aparece después, cuando uno descubre que ya no está obligado a vivir dentro de las consecuencias de cada impulso. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has querido escapar de ciertas reglas porque te parecían pesadas, pero luego terminaste cargando algo mucho más difícil. Evitaste una conversación y tuviste que soportar meses de tensión. Evitaste una tarea y tuviste que resolverla bajo presión. Evitaste poner un límite y después sentiste resentimiento. Elegiste lo fácil en el momento y terminaste viviendo lo difícil durante mucho más tiempo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay una clase de dolor que viene de sostener una decisión y otra que viene de no haberla sostenido.
La primera suele durar un momento. La segunda puede acompañar durante años. La mente casi siempre intenta protegernos de la incomodidad inmediata, pero no sabe medir bien el peso de una consecuencia futura. Por eso insiste en descansar cuando todavía no hemos terminado, en gastar cuando todavía no hemos construido estabilidad, en responder cuando sería mejor callar, en abandonar cuando apenas comienza la parte difícil. No lo hace por maldad, lo hace porque busca alivio. Pero una vida dirigida únicamente por el alivio termina siendo una vida con muy pocas opciones. He visto que la disciplina, cuando madura, deja de parecer un castigo. Ya no se siente como una lucha permanente contra uno mismo. Se convierte en una forma de respeto. Respeto por el tiempo, por el cuerpo, por la palabra dada, por aquello que todavía no existe pero que se está construyendo. Una persona disciplinada no necesariamente vive con menos placer. Muchas veces vive con menos caos. Y hay una paz profunda en no tener que reparar constantemente las decisiones del día anterior. Hay libertad en saber que una deuda no gobierna cada movimiento. Hay libertad en poder confiar en la propia palabra. Hay libertad en no depender de la aprobación de todos. Hay libertad en terminar lo que uno empieza. Hay libertad en decir que no sin sentirse culpable y en decir que sí sin retirarse a mitad del camino. La disciplina no elimina todas las dificultades, pero evita que muchas dificultades innecesarias se conviertan en dueñas de la vida. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Una persona puede desear libertad durante mucho tiempo y, sin embargo, seguir tomando decisiones que la vuelven dependiente. Puede hablar de paz y continuar alimentando el desorden. Puede querer estabilidad y seguir obedeciendo cada emoción pasajera. La intención puede apuntar hacia un lugar, mientras la conducta camina hacia otro. Y al final, la vida no sigue lo que uno declara. Sigue lo que uno repite. Tal vez por eso la disciplina parece tan incómoda al principio, porque obliga a dejar de vivir únicamente en el presente inmediato. Hace que uno piense en la persona que tendrá que habitar las consecuencias mañana. Hace que una decisión pequeña tenga peso. Hace que el futuro deje de ser una idea lejana y se convierta en alguien a quien también debemos respeto. Yo he visto personas recuperar su libertad sin hacer nada espectacular. Solo comenzaron a cumplir ciertas decisiones sencillas durante suficiente tiempo. Ordenaron lo que estaba disperso, dejaron de negociar algunos límites, aprendieron a soportar una incomodidad breve para no cargar una consecuencia larga. Nadie las vio cambiar de un día para otro. Pero un día dejaron de sentirse perseguidas por sus propios pendientes, dejaron de vivir reaccionando, dejaron de depender de la urgencia. Y quizá ahí comienza una libertad distinta, menos ruidosa y más real. No la libertad de hacer siempre lo que uno quiere, sino la libertad de no estar obligado a obedecer todo lo que siente. Porque cuando una persona puede decidir incluso en medio del cansancio, del miedo o del deseo, algo dentro de ella deja de ser prisionero. Y quizá la pregunta que queda abierta es esta: ¿cuántas de las cadenas que hoy sientes no fueron impuestas por la vida, sino construidas por decisiones que parecían pequeñas cuando todavía podían cambiarse? He observado que al final casi todo regresa a una decisión sencilla, aunque rara vez fácil. ¿Quién gobierna cuando nadie más puede hacerlo por nosotros? La mente seguirá hablando. Seguirá recordando el cansancio, exagerando el miedo, defendiendo la comodidad y buscando razones para posponer aquello que ya sabemos que importa. No desaparecerá por completo. Tampoco necesita desaparecer. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Esperan alcanzar un punto en el que actuar correctamente deje de costar, en el que la duda se calle, la resistencia termine y cada mañana llegue acompañada de certeza. Pero la vida casi nunca funciona así. La claridad no siempre llega antes de la decisión. A veces aparece después de haber sostenido la misma dirección durante suficiente tiempo. Yo he visto a personas cambiar no porque un día entendieran todo, sino porque dejaron de abandonar lo que ya habían comprendido. Habían escuchado palabras antes, habían hecho promesas, habían sentido entusiasmo. Lo distinto fue que, en algún momento silencioso, comenzaron a repetir una decisión aunque ya no resultara emocionante. Ahí empezó a cambiar su relación con el tiempo, con el esfuerzo y con su propia palabra. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez llevas años sabiendo lo que necesitas enfrentar, pero has esperado una versión distinta de ti para hacerlo. Una versión más segura, más ordenada, más fuerte. Sin embargo, esa versión no llega primero.
Se forma en cada ocasión en la que dejas de entregar tu conducta al impulso del momento. No aparece como una transformación visible, se construye en mañanas comunes, en conversaciones incómodas, en tareas que nadie celebra y en límites que solo tú entiendes. La disciplina de la mente nunca fue una batalla contra todos los pensamientos. Fue una relación distinta con ellos. La duda puede hablar sin decidir. El miedo puede acompañar sin dirigir. El cansancio puede pedir una pausa sin convertirse en dueño del camino. La incomodidad puede estar presente sin significar que algo debe abandonarse. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Muchas veces no hemos perdido por falta de capacidad, sino por haber cedido demasiadas veces ante una emoción pasajera. Hemos llamado destino a lo que fue repetición. Hemos llamado mala suerte a lo que fue demora. Hemos llamado falta de oportunidades a lo que quizá fue falta de preparación sostenida. No digo esto para acusar. Lo observo porque también he visto lo contrario. He visto cómo una vida comienza a ordenarse cuando alguien deja de negociar ciertas decisiones básicas. No ocurre todo de inmediato. Los problemas no desaparecen. El pasado no se borra. Pero algo cambia en el centro. La persona deja de sentirse completamente a merced de sí misma. Empieza a confiar, no porque se repita frases agradables, sino porque posee pruebas. Recuerda las veces que permaneció, las veces que terminó, las veces que respondió con calma, las veces que hizo lo necesario sin esperar una emoción perfecta. Esa evidencia silenciosa pesa más que cualquier discurso. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Una intención puede conmover, pero no construir. Puede señalar una dirección, pero no recorrerla. Puede revelar lo que una persona desea, aunque solo la repetición muestra aquello que realmente está formando. La vida escucha la conducta, mira lo que se sostiene cuando el entusiasmo se retira, cuando nadie observa y cuando la recompensa todavía no aparece. Por eso dos personas pueden querer lo mismo y terminar en lugares distintos. No siempre porque una haya deseado más, sino porque una siguió caminando cuando el deseo dejó de ser suficiente. He comprendido que el éxito no siempre llega como una conquista visible. A veces aparece primero como orden interior, como menos promesas y más coherencia, como una mente que todavía propone excusas, pero ya no recibe obediencia automática. Como una persona que no necesita sentirse poderosa para mantenerse firme. Desde afuera, quizá nadie note nada, pero por dentro ya comenzó otra vida. No una vida sin errores, no una vida rígida. Una vida en la que cada caída deja de convertirse en abandono y cada demora deja de recibir un nombre más amable. Tal vez te reconoces aquí, en ese punto donde ya no necesitas más explicaciones, aunque todavía no hayas tomado todas las decisiones. Hay verdades que no exigen una respuesta inmediata, solo permanecen. Se sientan al lado de uno y esperan, y quizá esta sea una de ellas. Cada día, incluso el más común, vuelve a preguntarte quién tendrá la última palabra, la intención que promete, la emoción que cambia o la decisión que, en silencio, continúa. He observado que, al final, la vida termina revelando aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto. No revela únicamente lo que una persona soñó, imaginó o prometió. Revela lo que fue capaz de sostener cuando el entusiasmo desapareció y cuando nadie estaba presente para recordarle el camino. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Pasan años esperando un cambio grande, sin darse cuenta de que toda transformación profunda comienza en decisiones tan pequeñas que casi nadie les presta atención. Una mañana más en la que uno cumple su palabra. Una conversación que por fin deja de evitar. Un compromiso que se mantiene incluso cuando ya no resulta cómodo. Ahí empieza todo. Si eres una persona buena, tal vez hoy no necesitas escuchar más ideas. Tal vez ya conocías muchas de ellas. Lo que quizá necesitabas era mirar con honestidad ese lugar silencioso donde cada día decides si seguirás creyendo más en tus emociones pasajeras o en la palabra que un día te diste. La mente seguirá proponiendo caminos fáciles. No dejará de hacerlo mañana ni la próxima semana. Habrá momentos de cansancio, de duda, de miedo y de incertidumbre. Habrá días en los que parecerá que avanzar no tiene sentido y otros en los que el resultado tardará demasiado en llegar. Pero la vida nunca ha construido sus respuestas alrededor de la emoción del momento. La vida responde a las decisiones sostenidas. Ese principio no cambia según el estado de ánimo, la edad, las circunstancias o el lugar donde uno se encuentre. Permanece ahí, en silencio, observando qué hacemos cuando la motivación ya no está.
Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá durante mucho tiempo pensaste que el éxito pertenecía a quienes habían recibido más talento, mejores oportunidades o un camino más sencillo. Sin embargo, una y otra vez he visto que las diferencias más profundas aparecen cuando una persona deja de negociar constantemente consigo misma. No porque se vuelva perfecta, no porque nunca vuelva a equivocarse, sino porque aprende a regresar una y otra vez a la decisión que sabe correcta. Ahí nace una tranquilidad que no depende del reconocimiento de otros. Una tranquilidad que surge cuando las palabras y las acciones comienzan a caminar en la misma dirección. Tal vez eso sea el verdadero éxito, poder confiar en uno mismo sin necesidad de convencer a nadie más. Y mientras el mundo sigue buscando respuestas extraordinarias, quizá la vida continúe haciendo la misma pregunta sencilla cada nuevo amanecer. No cuánto deseas cambiar, no cuánto sabes, no cuánto prometes, sino quién serás cuando vuelva ese instante silencioso en el que nadie puede decidir por ti.